En el Bilbao Athletic tenemos grandísimos jugadores y más de una vez hemos hablado de ellos. Pero es que hoy hablaremos de un caso distinto. Hoy hablaremos de Íñigo Baqué, un jugador que ha pasado por lesiones, cambios de posición, en fin, muchísimas historias que trataremos hoy en Proyecto Podcast Zurigorri, el caso inédito de Íñigo Baqué. Y para hablar de este caso inédito, de este caso distinto al convencional, estoy otra vez de nuevo con Ander Cotorro, que ya le tuvimos en un programa. Así que, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar aquí otra vez. Claro, en su momento hablamos de promesas de Lezama y hoy tenemos un chico que igual, claro, para un equipo B, como es Íñigo Baqué, que con 24 años, ostras, igual un poco, se nos va un poco de edad, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Encontrar a un chico que con 24 incluso tenga ya minutos de manera, pues, ciertamente regular en el equipo y demás. Yo lo que es su trayectoria no la tengo muy controlada porque yo le vengo viendo los últimos 2 años. Eso ya para de primeras que quede claro que se controla y que no. Pero sí que llama la atención que sobre todo tenga tanta confianza de Cheve, un jugador que por edad yo creo que es que no le tendríamos que tener en un filial, creo yo, ¿eh? Pues mira, su trayectoria es sencilla, porque Baqué empieza siendo central, es decir, desde categorías inferiores siempre ha sido central, ha sido defensa. Con el paso del tiempo, porque luego se va, antes de pasar al Bilbao Athletic, es decir, del paso del Baskonia al Bilbao Athletic, se va cedido a la Amorebieta y ahí más o menos empieza a jugar de mediocentro, porque es un jugador que sí es cierto que tiene características bueno, tiene buena técnica, que luego eso ya lo hablaremos contigo. Y al final, un poco más o menos a la actualidad, entre este año y hace pues 1 o 2 años, empieza a ser delantero. Y yo creo que Joseba Echeverría tiene la intención como de recuperar a este jugador porque tiene 2 lesiones graves. Y bueno, luego hablaremos de ellas, pero quiero que hagas una primera pincelada, Ander, de cómo es Íñigo Baqué jugando. Sobre todo es un poco lo que vienes comentando tú. Yo recuerdo leerle a Javier Beltrán en el correo, que es un buen amigo, comentar esto que acabas de decir tú, de que Ocheve no tenía delanteros en el equipo porque Tascón estaba, creo recordar que lesionado, Urain obviamente lesionado también, y que al final acabó tirando de los mediapuntas, de Artola, de este Íñigo Baqué. Para mí Baqué, sobre todo lo que tiene es muy buen juego de espaldas y esa capacidad de hacer un poco la boya de waterpolo en el sentido de aguantar el choque con el central y de primeras descargar rápido a un compañero que viene de cara y que pueda correr. Por ejemplo, un gol que le meten a la Amorebieta es con él haciendo eso, bajando a recibir, de espaldas juego, primer toque para que Artola corra y el Athletic genere una ocasión de peligro. Luego también, el otro día, por ejemplo, en el derbi contra la Real, le vi que al espacio, aunque no es excesivamente rápido, pues detectaba bien las zonas donde estaban y se podía posicionar. O sea, yo lo definiría como es que es un poco lo que has explicado tú, un jugador que está actuando de delantero sin ser delantero y que sus condiciones pueden ser más las de un centrocampista, podemos decir, técnico, más asociativo que destructivo, y que tiene, sobre todo, muy clara y es muy inteligente a la hora de detectar en qué espacio se tiene que poner, pues si jugar en el medio para tener continuidad en el juego y ahora que está en el ataque, pues para generar situaciones de ventaja. Es que de hecho lo que tú comentas al principio, Baqué se usa, pues como tú dices, como de parche por lesiones de Yuen Orain y de Andoni Tascón. Y al principio parece que funciona. No es un jugador que tiene cifras pues como las que tuvo, por ejemplo, Iñaki Williams en el Bilbao Athletic, pero funciona. Es decir, al final es un parche y los parches pues funcionan de forma temporal. A mí lo que me sorprende es que se usa a largo plazo y a un jugador pues que ya es delantero centro, ¿no? Porque el otro día contra la Real también sale delantero centro y ya parece que ya de forma constante está ahí. Es decir, al final, como digo, tiene 24 años, por lo tanto no sé hasta qué punto se busca otro cambio más, ¿no? Pero claro, yo lo que noto, un análisis muy simplista, es que no es delantero centro. Al final, el que es delantero centro puro, de que ha estado allí desde alevines o prebenjamines o la categoría que tú quieras, se nota el que tiene virtudes, mismamente a Asier Villalibre, sin entrar en comparativas, y se nota que al final pues es un parche. Y los parches a largo plazo yo creo que salen un poco caros, ¿no? No sé, yo lo veo de esta manera. Bueno, un poco por partes. Creo que al estar, o sea, tiene 24 años, eso es una obviedad, y eso es una edad que para mí está por encima de lo que debe ser un filial. Yo creo que hasta 23 podemos tener jugadores, luego ya a partir de esa edad lo ideal sería que no estuvieran. Pero aún así, el filial no deja de ser un lugar en el que tú lo que pretendes es formar futbolistas. Y yo entiendo que dentro de la formación de un futbolista se puede dar un cambio de posición.
Pues anda que no hemos escuchado veces, por ejemplo, que Menganito juega de central al principio y luego acabó siendo delantero, o al revés, que no sé quién juega de delantero y acaba siendo central. Entonces creo que, a ver, sin ser algo tan bestia, lo normal es que estos jugadores puedan ir experimentando ciertos cambios en su posicionamiento en el campo para, oye, pues en función de las características ir adaptándole. Entonces, creo que tienes razón, que no es un delantero y eso se le ve en sus movimientos. Y sobre todo, aunque es un poco injusto analizarle en función de una jugada, la acción que falla del otro día contra la Real, para mí te enseña que él, más que no es delantero, no está acostumbrado todavía del todo a gestionar bien esas situaciones, porque es una acción en la que hace el control muy bien, porque como hemos dicho, lo que es el recurso técnico lo tiene, pero a la hora de tener el puntito de calma de levanto la cabeza, miro dónde está el portero, lo sitúo, porque muchas veces, si eres delantero y tú miras al portero antes de disparar, él ya, la posición del portero te ubica por dónde le puedes tirar el balón para que sea gol. Y él no mira y tira muy rápido, también era una situación del partido pues muy concreta y demás, pero ahí te enseña un poquito que él no es. Si a largo plazo puede ser negativo, pues bueno, al final yo el fútbol no lo entiendo por posiciones, yo lo entiendo por las características. Cada jugador tiene unas características, a partir de aquí yo le hago que ocupe unos espacios y que tenga un rol. Eso es una opinión muy personal mía. Entonces, que las características de Baqué pueden servir para el rol de delantero que tiene el Bilbao Athletic, yo creo que sí. Ahora, hay que tener muy claras las expectativas que tienes con él. Es lo que tú decías. No esperes que meta los mismos goles que Iñaki Williams en el Bilbao Athletic, pero sí debes pedirle que esas jugadas de ir a recibir al pie las haga bien, que él te dé salidas ocupando los espacios que comentábamos. Incluso en el juego aéreo te da mucho porque es ganador en esas disputas, o a mí me da la sensación en el campo, no tengo los datos delante, pero creo un poco que es todo esto que te comento. Bueno, al final mide 1,88 m, entonces más o menos ayuda suele partir con sí, esa. Sí, ayuda. Eso ayuda, ¿no? Pero sí, es cierto, esa jugada contra Real Sociedad B es un poco el reflejo de lo que comentamos, ¿no? Es un jugador que puede tener ciertas virtudes como delantero, pero al final no es un delantero puro y eso se nota. Hay que tener también el contexto de una cosa, y es que Íñigo Baqué sufre muchas lesiones y 2 de ellas muy graves, porque es que se rompe tiene 2 roturas de ligamento cruzado, que es una lesión maldita en el Athletic, es decir, es que ha arruinado de forma un poco muy drástica, ¿no? Pero es que ha arruinado muchas carreras en el Athletic, que tenemos a Onda Bárrena, tenemos a Ruiz de Galarreta. Muniain sufre 2 lesiones y se pierde muchos partidos, pero claro, ¿no? Yo no puedo hablar de pérdida de carrera porque ya la vemos, y muchísimos jugadores que me debo dejar, pero es cierto que el contexto no ayuda, porque igual va que si no se llega a lesionar 2 veces de forma tan grave, igual no estaríamos hablando de pensar en él como un delantero. Pero aún así, claro, yo pienso en todo el contexto que comento, de cómo pasa de ser central a cómo pasa a ser delantero, y claro, si tenemos el contexto de que el Athletic es un equipo para formar, como tú comentas, ostras, mi sensación es que se usa más para competir que para formar. No sé si tú tienes esa percepción. Yo hablando desde, como he dicho antes, lo que yo le tengo visto de los 2 últimos años, creo que al final es un poco adaptarte, sí, quizás puede ser para ser más competitivo que formativo, puede ser, pero es que al final, si lo piensas, por ejemplo, bueno, no me valen los ejemplos del año pasado y este. ¿Para qué le voy a poner de central si el puesto de central lo tengo muy bien cubierto? Porque está Anchón Jasso, está Luengo, el año pasado estaba Sillero, ahora está también Aitor Paredes, que creo que también estaba el año pasado. En el centro del campo tampoco tengo sitio para él, porque Vencedor, Oyer Zárraga, Ollán Sancet, ¿sabes? Está bastante cubierta esa zona. Entonces él detecta, Echeve, oye, mira, pues tengo aquí una deficiencia de efectivos, pues le pongo ahí. Y para mí dice mucho de la inteligencia que tiene Íñigo Baqué y de la calidad que tiene para que tú, si le pones a alguien a ver un partido del Bilbao Athletic sin conocer de nada a Íñigo Baqué y le ve jugando de delantero, pues igual sí le chirría un poquito de decir, oye, pues este chico igual delantero no es, pero no te dice ni de coña que era central. Eso lo tengo claro y perdón por la palabra, pero es que yo creo que es así. Y eso dice mucho de lo que ha tenido él. Pero yendo a lo que dices, pues puede ser. Pero es que al final yo creo que ser competitivo y formativo va de la mano, porque una de las mejores formas que hay de formar jugadores es hacerles competir. Teniendo en cuenta que, claro, que tu objetivo no es hacerlo todo por ganar, tu objetivo es hacerlo todo porque los jugadores sean mejores, pero al final, lo ha dicho Cheve muchas veces, el chico del Bilbao Athletic tiene que aprender a competir para que cuando dé el salto a primera no lo acuse tanto. Y creo que en ese aspecto el Bilbao Athletic lo está haciendo bien, porque Sancet, mejor o peor, pero compite en primera, Vencedor ya ni hablamos, Zárraga cuando sale no desentona, Morcillo
también lo mismo, está mejor o peor, pero ves que la competición no le pasa por encima. Y eso creo que es algo que está haciendo bien Echeve. Entonces, creo que van de la mano y sí, teniendo razón que puede ser quizás más un cambio para competir que para formar, creo que entra dentro de lo posible. Bueno, sí, es otro tema, ¿no? Es otro debate aparte que, bueno, muchas veces se discute en la posibilidad de que los filiales, pues, tengan un carácter más competitivo más que formativo. A mí volviendo un poco al tema Baqué, yo no sé si alguna vez se ha planteado en que Baqué juega acompañado de otro delantero. Recuerdo un partido del Athletic Sub-23 cuando se hacen estas convocatorias y juegan creo que el último partido fue contra el Manchester United, igual me equivoco. Creo que en ese partido, es un partido de hace bastante tiempo, pero me suena que Baqué juega delantero, incluso cuando estaba Gorka Guruceta juega como por banda, creo que juega por banda izquierda, es decir, incluso mueve a un jugador que de posición natural es delantero como es Guru y lo mueve a banda. Y viendo un poco lo que comentamos, las características que tiene Baqué, no sé si alguna vez se ha planteado que se juega acompañado a otro delantero, porque muchas veces lo que no puede hacer un rematador, digamos, de hecho ha sido de una forma muy de etiqueta, lo puede hacer, el trabajo sucio, digamos, lo puede hacer Baqué, ¿no? Un poco, Tascón tiene ese rol, ¿no? Tascón a veces, como delantero único, puede flojear, pero acompañado de otro delantero, igual te puede aportar más. Yo no sé si se ha pensado en eso o cómo valoras tú la posibilidad de poner a Baqué con otro punta. Mira, yo información no tengo porque es la peor parte que manejo de mi trabajo con muchísima diferencia. Entonces te voy a hablar de lo que yo veo, de mi manera de entender el fútbol. Yo creo que Baqué es más un delantero para jugar o solo o con otro delantero que sea más de llegar de segunda línea en el sentido de aprovechar los movimientos que hace Baqué, que hemos dicho, para ser él el que recibe ese balón que te tira Baqué de primeras y correr. Entonces, a mí ponerle, por ejemplo, viendo la plantilla de hoy en día del Bilbao Athletic, un Baqué Tascón a mí me chirría porque es que tendría dos delanteros muy parecidos. En el sentido de que yo a Tascón lo que le vengo viendo últimamente es más ese 9 de que se pelea, de que es el que te genera que el equipo coja aire a partir de él, ser peleón, de recibir de espaldas y aguantar, de poner de cara a los compañeros. Entonces, dos de lo mismo, pues igual para algún contexto sí, pero en general no. Entonces, repito, es mi opinión, que yo no soy nadie, aquí el que más sabe es Joseba Echeverría. Entonces, jugar al lado de un delantero sí es ese perfil que te comento, pero creo que se le puede sacar más partido con gente como Artola, por ejemplo, detrás, para que sea Tascón el que fija Baqué, el que fija los centrales, el que se pega con ellos, el que va a recibir al pie y que esos espacios los aproveche Artola, como creo que ya hemos visto en varios partidos de esta temporada. Bueno, es interesante ver ese rol y ver cómo puede encajar. Y dicho esto, llegó a la parte final, que es pues la posibilidad de que Baqué tenga un futuro en el primer equipo. Si yo doy mi opinión personal, yo lo veo un poco complicado. Es decir, habría que saber gestionarlo muy bien. ¿Por qué? Porque al final, en relación a lo que comentamos, es un jugador que de forma natural no es delantero centro. Entonces, igual le falta una pizca de solvencia, igual le falta aspectos como la acción que comentamos, ese fallo que tiene contra el Sanse, con una posición muy favorable para meter gol. Y es un poco complicado viendo la edad, viendo el rol que está teniendo. Y eso que, bueno, creo que igual en la anterior jornada, creo que mete un doblete contra el Leioa. Es decir, al final no es que tenga cifras estratosféricas, pero de vez en cuando aparece. Habría que saber gestionarlo mejor, yo creo, porque si tenemos en cuenta que el Bilbao Athletic tiene que ser esa fuente de jugadores del primer equipo, lo veo un tanto complicado. Yo no sé si ves la posibilidad, no sé, que salga cedido, igual no sé, es que igual sale cedido a un segunda y lo peta, o igual ya pues, rompen su vinculación con el Athletic y ya no volvemos a hablar de Baqué. A ver, yendo a las cifras, que las tengo aquí delante, no es un delantero excesivamente goleador. El año pasado metió 3 goles y dio 3 asistencias, y este año lleva una asistencia de los 2 goles que comentas tú contra el Leioa. Entonces, creo que ahí es un aspecto en el que tampoco, como hemos dicho antes, tampoco puedes esperar de él ese tipo de delantero. Él es lo que hemos comentado ya y no hay que volver a decirlo, creo. Entonces, de cara al primer equipo, yo lo veo difícil porque, y aunque este año me estoy llevando unas bofetadas increíbles, porque cuando dije que había muchos que no me gustaban, están mejorando mucho, muchos jugadores, pues Luengo, Tascón, Diarra, gente que a mí no me convencía y que ahora me convence un poquito más. Luego ya entraríamos en quién me gusta y quién no, porque eso es como la opinión de cada uno y ahí pues no creo que haya necesidad de entrar.
pero creo que Baqué lo tiene difícil porque va a un sitio en el que para mí tiene gente por delante, que es jugar de delantero en el Athletic o jugar de media punta en el Athletic, viendo lo que está haciendo. A mí ya meterle de central o de medio centrocampista me parece ya que ni de broma, porque de Convencedor y toda esta gente que acaban de ir, más Beñat Prados, que a mí me parece que está 7 pisos por encima de Baqué, lo veo difícil. Entonces, claro, ¿le voy a quitar minutos a Asier Villalibre para que los juegue Baqué, que yo tengo dudas de que en primera te pueda rendir bien? Pues no te conviene. ¿Le voy a quitar incluso minutos a Yuen Urain para que juegue Baqué? Pues yo lo veo difícil. Baqué ya tiene 24 años ya, y Aricha Duriz que explotan a los 30 no hay muchos, y yo no le veo a Baqué explotando, sobre todo en el apartado goleador, que creo que es lo que más falta le hace al Athletic, porque si el Athletic algo tiene, son delanteros que se mueven bien. Williams se mueve bien, Villalibre se mueve bien, pero con goles, ¿quién mete los goles aquí? Ese es el problema. Entonces creo que como no te soluciona eso, creo que el club, en mi opinión, debe priorizar otro tipo de jugadores o otros jugadores antes que él. Que luego puede pasar que vas a hacer pretemporada con Marcelino, se sale, o va un segunda, como decías tú, y se sale también. Pues bueno, el fútbol al final todos sabemos que puede cambiar mucho de un día para otro, pero creo que si me preguntas a día de hoy, yo te diría que muy difícil que Baqué pueda estar en el primer equipo en un futuro. Pues tomamos nota, Ander, y con esto pues cerramos el programa de hoy de Proyecto Luego no Podcast. Me lo saques, ¿eh? Si sale aquí Estrella del Athletic, esto no me lo saques, ¿eh? No, nos lo guardaremos, que si no luego la opinión pública cambia. Dicho esto, cerramos el programa de hoy de Proyecto Podcast Zurigorri, y la semana que viene volveremos con más, porque bueno, acecha una final de Copa, no sé si os suena, y tendremos alguna cosa especial. Un placer estar contigo, Ander, una semana más. Y espero que vuelvas a repetir. Parece que seas mi corresponsal de Bilbao Athletic, también te digo. Parece que te use únicamente por Bilbao Athletic, pero no. Yo encantado, hombre, yo encantado. Te usaremos en más ocasiones. Perfecto, Javi. Bueno, volveremos la semana que viene con un programa más. Hasta luego.